cositas cortitas. Bastante bien para mí está, muy bien. No se requiere quizá tener mucha información previa, comparado con el libro que les mostré antes, que es mucho más complicado leer. Pero acá las cosas están y están relativamente bien explicadas. Y ustedes esto lo pueden traducir al castellano inmediatamente, salvo todo lo que son obviamente las figuras. Eso no lo hace. Entonces, lo que yo quería mostrarle, para que se dé una idea, es cómo, dependiendo de cómo uno arma la secuencia, está midiendo cosas distintas. Y después les quería mostrar otra cosita que tenía que ver con los nombres de la secuencia. Pero, de nuevo, volviendo a lo que es antes. Esta es la secuencia gradiente eco convencional que ya vimos. Esta es la spoil. ¿Ven? De nuevo, acá les está marcando que esto que ustedes tienen acá... bueno, esto hay otra manera de hacer el spoil que es con radiofrecuencia, pero olvídense. Básicamente lo que les muestra acá es que poniendo estos gradientes al final de la secuencia, lo que están haciendo es hacer desaparecer la magnetización que quedó en el plano XY. Imágenes de contraste, fíjense, esta es la imagen que a mí me interesa, esta es una imagen que se conoce como el T1, que en la parte de cerebro es muy importante porque diferencia muy bien sustancia Bliss de sustancia blanca, ¿sí? La sustancia blanca son los axones, la sustancia gris es la región donde están básicamente el cuerpo, las neuronas, y también están todo lo que son los núcleos de la base, que ven cómo se diferencian muy bien, se marcan muy bien la diferencia. Bueno, hay una imagen T2, de nuevo, fíjense, no, esto no es... Cambiando los tiempos de eco, miren ahora como el líquido, ¿sí? es negro. Esto que ven acá en el bordecito es sangre. Bueno, pueden tener esas dos potenciaciones. Algo que es interesante, que quizás nunca se los nombré, es que todas las secuencias en resonancia tienen una fórmula matemática. Ustedes ven esa secuencia que está ahí graficada, donde son los gradientes de fase y los gradientes de frecuencia. Si uno va haciendo un análisis detallado de cómo se comporta la señal, siguiendo las ecuaciones de Bloch, que son las que manejan toda la resonancia, uno puede llegar al resultado final de cómo va a ser la señal. Y todas las secuencias, créanme, todas tienen una ecuación matemática que la caracteriza. Esto sería obviamente la situación ideal, ¿no? Después hay problemas de homogeneidad del campo, muchas cosas que, digamos, empiezan a alterar la imagen. Pero lo que es la parte de la descomposición de la secuencia y cuál va a ser la señal a la que uno debería llegar, las cosas fuesen ideales, están representadas por una ecuación. Bueno, distintas imágenes dependiendo de cómo va cambiando el tiempo de eco. Bueno, ustedes con esto se pueden entretener largo y parejo. Fíjense de nuevo las distintas potenciaciones. Esta que ven acá de H weighting es la traducción de como pesado, una imagen potenciada en densidad protónica. Bueno, ahí tienen cómo son estos parámetros que uno puede conseguir. A ver, sigamos. La consecución de steady state. Esto es algo que es... A ver si se agranda. Acá tienen digamos, lo que uno llama como los nombres genéricos de la secuencia. Esto es lo que uno está midiendo, ¿sí? En el caso de lo que sería la feed, lo que sería el eco, lo que sería, digamos, la feed más el eco, o todo junto. Esto, bueno, acá lo dice medido por separado, y después lo combina en una sola imagen. Y estos son lo que son los nombres comerciales. ¿Sí? Fíjense cómo
distintos equipos le ponen distintos nombres a sus secuencias. Hay algunas de estas secuencias, por ejemplo, esta doble, que General Electric no la tiene, por ejemplo. La tienen Philips y Siemens. Pero esto es para darse una idea de lo que yo les comentaba de la versatilidad que tiene la resonancia. Vamos. De una sola secuencia se derivan acá 4 y bueno, después uno las empieza a complejizar todavía un poquito más. Secuencia. Por ejemplo, esta, que es la GRASS, disculpen, pero yo no me acuerdo qué mide cada una, no es algo que maneje. Por ejemplo, esta GRASS, es la que mide solamente la FIT. O sea, se ejecuta y lo primero que mide es lo que está acá y después, no sé qué truquito hará acá, con este ángulo lo que termina haciendo es, digamos, que uno termina solo midiendo la FIT. Disculpen que vaya en general rápido, no es algo que me quiero que ustedes profundicen mucho. Esta vaya a saber lo que termina midiendo, pero fíjense que parece ser como la inversa de la anterior, ¿sí? Antes lo que yo estaba midiendo estaba acá, y ahora lo que estoy midiendo está un poquito corrido antes del próximo pulso. Lo que podría estar midiendo esta es solamente el eco. Y vamos a esta otra, ¿sí? Viste que esta es la que tiene todos balanceados, ¿sí? Que lo que termino midiendo es justo en el medio. Bien, esta secuencia lo que tiene también es una secuencia que es muy importante porque es una secuencia que es muy rápida y que entre lo que es el cociente de la relación que se da entre la cantidad de señal que levanta en función del tiempo es la secuencia que es más eficiente, ¿sí? Es una señal eficiente en el sentido que mide la mayor cantidad de señal posible en función del tiempo que lleva. Es una secuencia que es tan rápida que es una secuencia que se utiliza mucho para los estudios cardíacos. En General Electric esta secuencia se llama Fiesta. Bueno, acá la tienen. Creo que este es el nombre. Fiesta es el nombre de General Electric. Esta es el nombre que le puso Philips, y esta Truefish, que es como realmente se la conoce, es el nombre que le puso Siemens a su secuencia. Acá ustedes tienen qué es lo que termina midiendo. Miren, no me di cuenta antes en las anteriores, y ustedes acá tienen que esta secuencia es la que permite medir tanto la FID como el spin echo. Una de las cosas que tiene interesante esta secuencia es que ahora el contraste, si uno utiliza los tiempos del TR y el tiempo de eco apropiados, ya no se obtiene una imagen que es solamente potenciada en T1 o T2, sino que es una imagen que es potenciada en el cociente entre T1 y T2. Uno obtiene una nueva potenciación, que es el cociente entre T1 y T2. Y acá está más o menos explicado de cómo uno lleva, digamos, puede llevar a esa aproximación. Está explicado acá en el coso. Entonces, es una secuencia muy rápida, permite obtener imágenes cuando el corazón está en reposo. Ustedes saben que el corazón, digamos, tiene un funcionamiento, que late, se queda un ratito en reposo y después vuelve a latir. Late 60 veces por minuto, una cosa así. Entonces lo que se hace es 60 por minuto. Estoy diciendo cualquier barbaridad. Bueno, no es lo mío la fisiología, pero lo que se hace es que cuando el corazón está quieto, ¿sí? No se mueve, en ese momento se mide. Se aprovecha para medir, uno va censando la frecuencia que
que tiene el corazón, y lo que se hace justamente es medir en un momento que el corazón está quieto. Y eso hay que hacerlo rápido. Y bueno, esta secuencia tiene esa característica. Lo que después se puede hacer con esto es, obviamente, obtener lo que sería la parte de visualizar el corazón. No es un cine, pero digamos, tiene una cosa así de poder verlo en función del tiempo. Déjame ver una cosita que acabo de ver acá. No, acá nos pone, bueno, esta junta al eco, que es lo que yo más o menos le decía, por dónde está posicionada, más que la feed, y la otra debía juntar básicamente esta es la spoil. No, esta no es la spoil. No, sí, spoil. Bueno, y ahí está la otra. Vamos, no quiero quedarme mucho tiempo en esto. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden de esto, básicamente? Y ahora lo que vamos a buscar son lo que es la secuencia 3D. Lo que quiero que se acuerden de esto es la gradiente eco, es esa secuencia donde básicamente lo que lo caracteriza es ese gradiente bipolar que tiene. Cuando uno empieza, digamos, en una secuencia convencional a aplicar pulsos de radiofrecuencia a un TR dado, pero ese TR siempre fijo, lo que empieza a pasar es que cada vez que estoy aplicando un pulso de radiofrecuencia, en ese momento se me está produciendo un eco que viene de los pulsos de radiofrecuencia anteriores y voy a tener también ahí una feed. Y que dependiendo entonces de cómo yo armo esa secuencia, ¿sí? Básicamente tengo como dos grandes familias de ahí. Una, la primera, es la incoherente, que es la que se conoce también como spoil, que es muy útil porque se tiene un muy buen contraste entre sustancia blanca y sustancia gris. Es una secuencia tipo gradiente eco, pero con un TR muy chiquito, que lo que hace básicamente es hacer desaparecer la magnetización en el plano XY antes del próximo pulso de radiofrecuencia. Entonces, ese tema del eco que me aparece, desaparece, o sea, ese tema del eco que me aparecía en una secuencia gradiente eco convencional con TR chiquito, la magnetización en el plano XY desaparece y me queda como una gradiente eco muy rápida. Y por otro lado, si yo no hago desaparecer la magnetización que queda en el plano XY, puedo armar una secuencia de manera tal que o mido el eco, o mido la feed, o mido el eco más la feed. Dependiendo de cómo yo ponga los gradientes de fase y cómo arme el gradiente de frecuencia. Eso es básicamente lo que quiero que les quede en la cabeza. Acá había encontrado otra cosa, que es... ahora están viendo una en blanco y negro, ¿no? Sí. Sí. Lo que tienen acá es lo mismo que antes, ¿sí? Como el nombre genérico, el nombre que le puso Philips y el nombre que le puso GE. Fíjense que no todas las empresas tienen todas las secuencias, ¿sí? Hay algunas secuencias que desde el punto de vista clínico no aportan nada nuevo, ¿sí? Esta que tiene, digamos, la incoherente, la tienen todas porque realmente marca la diferencia en lo que es la medición de hacer esas imágenes de cerebro que están potenciadas en T1, y una secuencia que se utiliza mucho también en angiografía. Es una secuencia rápida que se utiliza mucho en angiografía. Pero fíjense que después 2, que por ejemplo tiene Siemens, General Electric no la tiene, esta DES, que permite obtener dos potenciaciones distintas y después se promedian en una sola, muy utilizada en la parte de osteoarticular. General Electric ni Philips la tienen.
Y después todas las empresas tienen seguro esta, que es la fiesta, que es esta secuencia balanceada que yo le decía que en lo que es la cantidad de señal que levanta por unidad de tiempo es de las más eficientes en resonancia. Y es la que permite, digamos, obtener imágenes o imágenes cardíacas. Fíjense que las tienen todos. ¿Sí? Y esta es una versión mejorada de la fiesta, que también se utiliza para lo mismo. Esta fiesta también, lo que tiene esta secuencia fiesta es que al ser tan rápida y levantar tanta señal, en esta secuencia también uno se puede permitir hacer cortes más finitos. ¿Sí? Entonces puede adquirir muchas veces, obtener muy buena resolución, y son imágenes que se utilizan mucho para estudiar el oído. El oído es una estructura muy chiquita, entonces uno acá sí se quiere una resolución, tener muy buena resolución, y se obtienen imágenes T2 de muy buena resolución y por el espesor de corte, que en general es un espesor de corte de 2 milímetros, que permite ver también todo lo que es el oído interno y todo eso de una manera, digamos, bastante buena. Entonces, quiero que más o menos se queden con eso, ¿sí? Vamos, de esta secuencia gradiente eco, vamos, hay una que es la spoil o la incoherente, y después hay otras familias de otras secuencias que permiten medir distintas cosas. Cada empresa tiene un nombre propio, ¿sí? Pero dependiendo si yo mido el eco, o mido la feed, o mido los dos, voy a obtener distintos contrastes. Muchas de estas secuencias por ahí no se utilizan, no son desde el punto de vista clínico relevantes, pero bueno, están ahí, ¿no es cierto? Son secuencias desde el punto de vista de lo que son las resonancias, son secuencias viejas. Digamos, son de las primeras que se empezaron a adquirir, básicamente porque eran secuencias muy rápidas. Bien, lo que yo quería hacer ahora era mostrarles, denme un tiempito, a ver si hay algo más. No, esto no me aporta mucho, esto tampoco. Creen que cierro algunas cosas. Márqueme un cachito. Ya voy, se está abriendo. Bien, fíjense, lo que tenemos ahora, lo que les estoy mostrando acá es una secuencia 3D. La secuencia gradiente eco 3D. Si ustedes se fijan, lo que tiene distinta esta secuencia a las secuencias que vimos hasta ahora es que aparece una nueva codificación de fase. Ahora en lo que es la dirección de corte anatómico. Vayámosla viendo, digamos, esta es la diferencia, ¿sí? Eso está claro. Vayamos viendo qué hace esta secuencia. Entonces, lo que se tiene primero es el pulso de radiofrecuencia combinado con el pulso de selección de corte.
¿Qué es lo que va a hacer esto, básicamente? Lo que a mí me va a hacer es, de nuevo, definir un corte anatómico. Pero a diferencia de lo que era la secuencia 2D, donde el corte anatómico en general tenía entre 5 y 3 milímetros, ahora el corte anatómico en realidad no es un corte anatómico, sino que lo que va a hacer es rotar la magnetización de todo el volumen que a mí me interesa obtener la imagen. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de cómo se obtenía ese corte anatómico era la combinación de ese pulso de radiofrecuencia, de su ancho de banda, con, digamos, la amplitud del gradiente que se usaba, lo que terminaba haciendo era definir lo que era el corte anatómico. Acá yo lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo, lo único que en vez de definir un corte anatómico de 5 milímetros, voy a definir un volumen de 20 centímetros, por decir algo. ¿Sí? Entonces, en toda esa región de 20 centímetros, cuando yo ponga el pulso de radiofrecuencia, voy a rotar todos los espines de ese volumen. Haciendo una comparación, por ejemplo, con lo que es el cerebro, antes decíamos, bueno, yo defino el corte anatómico, en un corte axial, como este de estos 5 milímetros. Ahora lo que estoy diciendo es ahí, de 5 milímetros. Entonces, cuando doy el pulso de radiofrecuencia, solo los espines que están dentro de esos 5 milímetros que yo definí rotan. En este caso no, en este caso cuando apulco el pulso de radiofrecuencia, todos los espines que están ahí adentro de ese volumen rotan, todos juntos. Y una vez que hice eso, enciendo los gradientes de fase. Pero ahora no es solamente el gradiente de fase en una dirección, sino que es un gradiente de fase en dos direcciones. Así como está esto montado acá, no, está mal, ¿sí? No se pueden poner los dos al mismo tiempo, porque lo que esto estaría generando es básicamente una suma de, vamos, dos gradientes prendidos al mismo tiempo. Lo que estarían haciendo es definir una suma vectorial, pero, bueno, ahora dudo, pero bueno, el tema es que para yo poder construir, antes lo que se construía era un espacio K en dos dimensiones, ahora lo que yo necesito construir es un espacio K en tres dimensiones. ¿Y cómo voy a armar yo ese espacio K en tres dimensiones? Cosa que cuando aplique la transformada de Fourier, en vez de obtener, digamos, un corte anatómico, obtenga, digamos, toda la información de todo el volumen. Eso se hace definiendo una amplitud de gradiente de fase en la dirección del corte anatómico, y una vez que dejo esta amplitud del gradiente de fase igual, recorro todos los gradientes de fase en la otra dirección que es perpendicular. ¿Sí? Yo digo, bueno, empiezo la secuencia, roté toda la magnetización de todo mi volumen, enciendo el gradiente de fase 128, enciendo el gradiente de fase 128 acá y hago una medición. Y con eso lleno una línea del espacio K de algo que antes era, por decir algo, una superficie y ahora va a ser un volumen. El segundo paso es de nuevo 128 y en vez de acá de 128, 127. Y completo otra línea del espacio K. Y así recorro para la amplitud 128 en la dirección Z, recurro los 128 en la dirección Y. Una vez que terminé de recorrer todos los de la dirección Y, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con la amplitud del gradiente de 127. Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquito, lo que voy a terminar llenando acá no es un espacio de K, digamos, lo que sería como una superficie, sino que ahora es un volumen.
Cuando yo aplico la transformada de Fourier sobre ese espacio K volumétrico, ahora no es una transformada de Fourier 2D, sino que es una transformada de Fourier 3D, el resultado es que obtengo básicamente una imagen que yo considero en 3D. Donde la resolución que va a tener esta imagen va a ser, si hago bien las cosas, yo puedo obtener una resolución isotrópica. ¿Qué tiene de bueno esta imagen? Básicamente que al ser el voxel isotrópico yo lo puedo mirar en todos lados y tengo muy buena resolución en todas las direcciones. Algo que no tengo con una imagen 2D. ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta secuencia? Que dura mucho tiempo. Porque yo ahora tengo que, si yo digo cuál es el tiempo de adquisición de esta secuencia, en el caso, cuando hablábamos de una secuencia convencional, era el TR por la dirección de fase, ahora es el TR por la dirección de fase en una dirección multiplicada por la dirección de fase en otra dirección. Eso se hace, digamos, si el TR no es chico, la secuencia se puede hacer eterna. Desde el punto de vista clínico, imposible de usar. Pero, ¿sí?, con la secuencia que estuvimos viendo nosotros recién, la gradiente eco, con TR corto, una secuencia con una, digamos, resolución de 1 milímetro en lo que es el cerebro, se puede obtener, si uno no utiliza mucho de las optimizaciones que se pueden utilizar, se puede obtener en 7 minutos, que es dentro de todo un tiempo razonable para la calidad de imagen que se va a obtener. Entonces, quiero que recuerden esto, digamos, hay secuencias que son las secuencias 2D, que es lo que nosotros estuvimos viendo hasta las clases anteriores. Pero por decir algo, esa es la resonancia de hace, no sé, 15 años atrás. Porque la tendencia que tiene la resonancia es ir todo a imágenes 3D. Por esto de la resolución, de poder orientar la imagen después con software en la dirección que uno que quiera. Entonces, esa es la tendencia de la resonancia, es ir dejando las imágenes 2D para ir hacia las imágenes 3D. Todas las imágenes 3D tienen el problema del tiempo de adquisición. Pero tanto las mejoras de software como las mejoras de hardware permiten hoy bajar bastante esos tiempos de adquisición. Para que se den una idea, hasta hace, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, las secuencias Spin-Echo eran muy difíciles de hacer la 3D, básicamente porque el TR era muy largo. Entonces era imposible, digamos, tener un tiempo de adquisición más o menos potable. Con las mejoras que se hicieron, básicamente de adquisición paralela, hoy lo que es la rama de las Spin-Echo se pueden hacer secuencias 3D, digamos, sin ningún problema. Y tiene muchos otros truquitos metidos en el medio, pero se puede hacer. Entonces quiero que se metan esto en la cabeza, de cómo funciona la secuencia 3D. La secuencia 3D, la secuencia 2D, hay un juego nada más de gradiente de fase. En la secuencia 3D hay dos gradientes de fase que son perpendiculares. Bien. A ver si hay algo más acá. Fíjense esto. Esto viene con video. Me tienen las empagar. Fíjense acá esto.
Esta sería la representación de lo que sería el espacio K en 3 dimensiones. La secuencia es la misma que vimos recién, los gradientes de fase en 2 direcciones distintas, pero ahora, ¿sí?, ustedes tienen que recorrer, imagínense que ustedes lo que tienen acá como el grillado es cada, tendría como representar el corte anatómico dado, ¿no? El primer este gradiente de selección de corte que se combina con el pulso de radiofrecuencia me rota toda la magnetización de todo ese volumen, y cuando yo enciendo el primer gradiente de fase en la dirección del corte anatómico, yo voy a estar llenando, por decir algo, el primer plano que ven acá. Porque a este lo voy a dejar fino y voy a recorrer todo lo que viene de acá. Es que como con el primer corte, con el primer gradiente de fase encendido, yo lleno lo que sería el primer plano que ven acá. Con el segundo gradiente recojo uno que está más abajo. Y así sucesivamente. Lo que antes era solamente el primer corte, ahora es algo que es volumétrico. Cada vez que yo estoy rotando la magnetización en todo el volumen, ahora la información que voy a estar midiendo es la información de todo el volumen. ¿Sí? La información que me va a quedar en cada uno de estos puntitos de señal que yo digitalicé, ahí estoy teniendo información que me está viniendo de todo el tejido, de todo el volumen. Ahí voy a tener todas las fases y todas las frecuencias que están asociadas a todo el volumen. Es después cuando aplico la transferencia de Fourier a ese volumen es que yo voy a obtener cortes anatómicos, ¿sí?, específicos, pero ahora metidos en un volumen. Bueno, ¿ven? Y acá les queda cómo es el tiempo de adquisición de todo ese espacio acá, donde tienen que considerar la multiplicación de la amplitud, de cuántos gradientes de fase pusieron en la dirección Y y Z. Bien, esto me gustó. ¿Van entendiendo cómo es la idea? ¿Sí? ¿Les va quedando más o menos una idea de cómo se va armando la imagen? Lástima que no hay ningún programita, algo que permita darse una idea de cómo se ve una imagen. Yo no sé si esto tiene cine, bueno, no tiene la idea. Videos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, y ya que nos queda un poquito de tiempo, les voy a mostrar. ¿Ustedes estaban viendo lo que yo...? Sí, las secuencias. ¿Pero estaban viendo esto que acá se ve rojo? ¿No? ¿Qué pasó? No, lo tuve que haber cerrado. Bien, y ahora les quiero mostrar otra cosita. Pero nos vamos a meter en eso un poco más para la clase, pero esto es para que se hagan una idea. Bien, con esto más o menos uno puede decir que se van haciendo una idea de lo que es
la cantidad de secuencias que hay en juego. ¿Está presentando, profe? Porque no veo. ¿Están viendo o no están viendo? No, yo no. Y yo veo la pantalla del Meet. ¿De qué? El Meet veo. Ah, Por allí. qué raro. Ahora, Sí, ahora sí Ahí se ve. sí. tiempo de inversión, ¿no? Esto lo vemos después. Lo que les quiero mostrar es lo que se conocen como las secuencias ecoplanar, lo que son las secuencias EPI. Creo que algo les comenté en la clase anterior, ¿sí? Lo que eran las secuencias EPI, donde en un tiempo muy chiquito se puede adquirir, digamos, todo un espacio acá. ¿Cómo funcionan las secuencias EPI? La secuencia EPI es como llevar una gradiente eco a un extremo, porque la primera parte es la que conocemos, ¿no es cierto? Es un pulso de radiofrecuencia con el gradiente de selección de corte. Pero fíjense lo que pasa. En lo que es la dirección del gradiente de fase, bueno, acá se pone un gradiente en este sentido negativo. Esto básicamente sirve como para posicionar dónde se va a empezar a completar el espacio acá. Pero después lo que se hace es poner una sucesión de gradientes bipolares, es como uno pegadito al lado de otro, y cada vez que se cambia la polaridad del gradiente, se pasa de positivo a negativo, se pone un pequeño gradiente de fase, pero fíjense que todos tienen exactamente el mismo valor, ¿sí? Y coincide con el momento que la polaridad del gradiente de frecuencia cambia. Lo que hacen estos gradientes bipolares básicamente es ir produciendo ecos. ¿Sí? Lo que termina haciendo es ir produciendo ecos, porque los va fasando y desfasando, fasando y desfasando. Cada vez que las áreas son iguales, se va produciendo eco. Y lo que hacen estos gradientes de fase es, al momento de que yo voy a adquirir el espacio acá, es sumarle un poquito más de fase a los espines. O sea que cuando yo digitalizo la señal, yo estos ecos los voy digitalizando, voy llenando distintos niveles de lo que sería la dirección de fase. Voy llenando distintos niveles de información con fase distinta en lo que es el espacio acá. Entonces voy llenando el espacio acá de esta manera, ¿sí? Lo que ven acá como esta línea punteada, es que me llevó mi valor de fase y de frecuencia, estos dos primeros pulsitos de acá me posicionaron acá en el espacio de fase. La primero que mido, ¿sí? El primer eco que mido, lo levanto acá y después cuando termino y se invierte la polaridad, el gradiente de fase chiquito que agregué me mueve a esta posición en el espacio acá y yo mido el segundo eco. Y así voy completando todo el espacio acá, con la característica de que esto se hace tan rápido que yo en lo que es una décima de segundo estoy obteniendo una imagen, ¿no? Estoy obteniendo el espacio acá completo y obviamente aplico la transforma de Fourier y obtengo la imagen que quiero. Estas son las secuencias que se conocen ecoplanar, que son secuencias muy rápidas,
que tienen esa característica, ¿sí? Que con estos gradientes bipolares, que switchean muy rápido, yo puedo ir armando ecos muy rápido, medir la señal y obtener estas imágenes, que básicamente son imágenes potenciadas en T2 estrellas, que son de mala calidad, ¿sí? Porque no tienen, primero que no tienen una buena resolución, no son imágenes, en general estas imágenes son de, la dirección de frecuencia son de 64, o sea, yo puedo levantar 64 puntitos nada más en la dirección de frecuencia. Y en general la cantidad de ecos que puedo levantar no son más de 64 también. Entonces yo tengo una imagen que desde el punto de vista de lo que es la resonancia son muy malas en resolución, pero tiene una característica que las hace muy importantes, que son muy rápidas. Como son muy rápidas, es como que yo, del corte anatómico que defino, puedo obtener una imagen casi instantánea. Es como sacarle una foto al tejido de lo que está pasando en todo ese corte anatómico en un instante dado. Y eso es muy útil para poder, digamos, ya no tanto como imagen, sino como una manera de saber qué le está pasando al tejido. Y eso es lo que después se va a utilizar en lo que vamos a ver en la segunda parte, que es toda la parte de los estudios que serían más fisiológicos, o sea, de cómo funciona ese tejido, de cómo está funcionando, más que de lo que sería la parte estructural o que sería la parte anatómica. Esta secuencia en particular es una secuencia que se llama gradiente eco-epi, ¿sí? Porque está basado en lo que sería un formato gradiente eco, pero hay otro formato que es una spin eco-epi, que, bueno, la vemos la clase que viene. Igual esta parte la vamos a repasar un poquito cuando empecemos la clase que viene. Pero esta secuencia en particular, es una secuencia muy importante porque en lo que son los estudios de resonancia magnética funcional, perfusión, difusión y tensor de difusión, es una secuencia que se utiliza, digamos, es la secuencia base para esas adquisiciones. En el caso, por ejemplo, de las angiografías, ¿sí? En el caso de las angiografías, la secuencia que se utiliza es la que vimos, una secuencia del tipo T1 spoil, que vimos hace un ratito, y bueno, después cuando veamos angiografía lo vamos a volver a ver para entender por qué es tan útil. Bien, yo ya estoy cansado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran? ¿Alguna duda? ¿Se durmieron? Por ahora no. Hay que Planteo. procesar todo esto. Son demasiadas cosas, ¿no? Sí. Hay que tener mucha imaginación también. No, imaginación justamente no. Después empiezan a aparecer cosas raras con imaginación. Traten de concentrarse en los conceptos, ¿sí? Traten de concentrarse en los conceptos, porque es muy difícil de estudiar de memoria eso.